Estamos con Aquiles Hopkins, quien es presidente de FedeAgro. Bueno, se ha cumplido esta semana, digamos, los primeros 7 días, ya el octavo, estamos para el noveno, entramos hoy, de la implementación de las medidas económicas. Bueno, Aquiles, ustedes han tenido una voz crítica, han hecho una serie de observaciones sobre lo que es esto, y ahora con la lista de productos básicos que se han publicado se ha generado una situación de confrontación y mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar con el abastecimiento. Sí, entendemos que las medidas, el control de precios del Ejecutivo lo que busca es frenar el tema inflacionario en alimentos. Ya no sabemos de qué manera explicar que esta no es la manera de frenar la inflación en el caso de los alimentos. Esto es una condición de mercado de cualquier bien escaso. La solución para esto sería recuperar la producción. Ahora, en estas mesas de trabajo, el sector primario no fue convocado. Los representantes, los legítimos representantes de los productores agropecuarios del país, no fuimos convocados. De manera que esto fue analizado con algún sector agroindustrial del país. ¿Pero entonces, quiénes asisten a esas reuniones que permiten llegar entonces a esta lista de los primeros 25 productos básicos? Bueno, invitaron a algunas industrias del país. Lo que pasa es que en la regulación del precio final al consumidor se genera también una regulación por consecuencia sobre la producción primaria. Y puedo poner algunos ejemplos. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí lo que se trató es de acercar el precio del producto en Venezuela a lo que es el precio internacional al tipo de cambio oficial. Eso se cumplió para algunos rubros, pero no para todos. Voy a poner algunos ejemplos. Caso específico de la harina de maíz precocida regulada a 20 bolívares. El precio de la harina de maíz precocida hoy debió estarse regulando entre 32 y 33 bolívares para que esto permitiera pagar al productor un precio por su maíz de 11 bolívares. O sea, debió ser 33 y está en 20. Y la consecuencia inmediata es que ya la conseguimos bachaqueada en 55. Entonces no se está logrando el efecto. O sea, hablamos del azúcar, ellos fijan un precio para el azúcar supuestamente porque no estamos en zafra solamente para el azúcar importada. Pues esto no es cierto. Existen 2 centrales azucareros en el país que en este momento están en plena cosecha y con ese precio simplemente van a quebrar a los productores de caña de azúcar. Si hablamos del café, el precio del café debió estar en 50 bolívares soberanos el regulado y lo regularon en 12. Entonces, no comprendemos qué es lo que se persigue, porque desconocer los costos reales de los productores es condenarlos a la quiebra, y si un productor quiebra simplemente no puede producir. Y lo que más nos preocupa en esta situación es que los dos principales problemas que enfrenta Venezuela en este momento son la hiperinflación y la caída de la producción. No hay suficiente oferta de alimentos para el país. No vemos absolutamente ninguna medida ni para frenar la hiperinflación y menos aún para recuperar la producción nacional de alimentos. Ahora, debe haber alguna razón, ¿verdad? Para que no, se me ocurre preguntarte, para que eso no ocurra. Sabes que estamos en un proceso hiperinflacionario, lo entiende y lo debe conocer de hecho el gobierno, y también que hay un grave problema como el segundo que citas. Entonces, pues no hay decisiones en ese sentido, no hay un plan antiinflacionario, no hay un problema para estimular la producción nacional. Entonces, ¿por qué no ocurre eso? Si es tan elemental y está en la mesa de discusión permanente. Pues realmente no lo comprendemos, no entendemos cuál es la apuesta de la historia de los controles de precios. Seguir importando, bueno, si sigues importando, pero la pregunta que viene, ¿con qué? ¿Qué divisas? Por eso. Y es que aquí no estamos inventando el agua tibia. ¿Cuántos años de controles de precios tenemos? Pregunto yo a los televidentes. ¿Comemos más barato gracias al control de precios? ¿O más bien cada vez conseguimos menos alimentos y más costosos? Entonces hay que entender que el camino no es ese, el camino es cómo recuperamos la producción nacional de alimentos. ¿Cómo es posible que el Estado venezolano, que el gobierno nacional no se haya sentado con todos los eslabones de la cadena? Nosotros quisiéramos ver un plan de estos, pero realmente para que se sienten y veamos cómo recuperamos la producción. ¿Cómo hacemos para que el venezolano no siga sufriendo para conseguir sus alimentos? ¿Cómo hacemos para que el salario del venezolano de verdad alcance para que el venezolano pueda comer y pueda cubrir al menos sus necesidades básicas? Pero lo que vemos entonces es un madrugonazo con una maxi devaluación de 5.900%, un ajuste del ingreso del venezolano de los sueldos y salarios cercano al 3.500%, que quiero dejar claro algo. Sí. Es necesario un ajuste del sueldo y salario, porque con el salario pasado de 5 millones de bolívares no alcanzaba ni para comprar 2 kilos de harina o 2 kilos de arroz. Pero esto hay que hacerlo de manera concertada entre todos los sectores. Y quiero insistir, ¿cómo hacemos para
frenar la hiperinflación. ¿Y cómo hacemos para recuperar la producción? Claro. Si no, no estamos haciendo nada. Ahora, fíjate, la gente comienza a despertar, ¿no? El sueño mágico momentáneo de algunas horas sobre el reajuste del salario mínimo, porque de inmediato cuando entran en vigencia aquí las medidas el pasado lunes 20 de agosto, inmediatamente los precios se ubicaron al parámetro mínimo básico establecido por el propio gobierno, que es la tasa de ICON de 6 millones de bolívares fuertes, 60 bolívares soberanos. Los precios se dispararon de inmediato. De inmediato. ¿Y a quién afecta esto? Al venezolano. Claro. Por eso es que las cosas tienen que hacerse de manera concertada y organizada. Y aquí es donde el Estado tiene que asumir el papel que debería asumir de ser el líder de todas las medidas y asumirlo con responsabilidad, sentarse con los sectores, llamar al empresariado, llamar a los sindicatos y con la línea del gobierno, entre todos, organizar ese camino para recuperar el poder adquisitivo, para frenar la hiperinflación con una política macroeconómica y monetaria responsable y medidas para recuperar la producción, que es lo que no estamos viendo. Ahora, fíjate, más allá de esto, el gobierno anuncia una serie de planes. Aparte del ajuste del salario mínimo, una serie de bonos, el bono de reconversión, el aumento también para pensionados, la billetera digital para los pensionados y una serie de medidas, los bonos para las parturientas, etcétera, etcétera. Vuelvo con la pregunta, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿De dónde surge el dinero? Y una caída, una declinación evidente de la renta petrolera. Pues la única manera es emitiendo inorgánicamente más dinero, lo cual presiona tremendamente a la inflación. Bueno, el responsable de la hiperinflación que tenemos en el país no es la guerra económica como se ha pretendido hacer ver. El responsable de esto es la expansión desmedida de la liquidez monetaria que semana a semana el gobierno nacional realizaba para poder pagar todos estos bonos. Si vamos a seguir en el mismo error, ya sabemos que cosecharemos los mismos resultados. Más hiperinflación, más escasez y mayor desabastecimiento. Sí, esa es la conclusión a la que hay que llegar. Pero vamos a hacer una pausa aquí y regresaremos enseguida para continuar conversando con Aquiles Hopkins, presidente de FDA. Bueno, seguimos con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Aquiles, de mantenerse la tendencia o de marcarse, digamos, la tendencia que tú describiste en el segmento anterior, oye, no va a haber productos porque no hay producción nacional, los precios van a estar más caros, vas a tener que comprar en un mercado negro. Bueno, y desde el punto de vista social, ¿qué va a generar eso en el país? Bueno, eso es lo que realmente nos preocupa y eso es lo que el gobierno nacional debería comprender. Mire, nosotros no podemos pretender que haya más café en Venezuela cuando los productores de café ni siquiera se les vendió el fertilizante que requerían. Nosotros no podemos pedir que haya más harina de maíz precocida, harina para la arepa del venezolano, cuando solamente pudimos sembrar 200.000 hectáreas, aspirábamos sembrar 500.000 hectáreas de maíz. Esto alcanza para abastecer el 20% del consumo nacional. Aquí no hay fertilizante para la caña de azúcar, entonces no va a haber más azúcar. Aquí no hay semilla ni hay fertilizante para la producción de hortalizas, por eso es que ha caído de esta manera la producción de hortalizas. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que el gobierno entendiera? Tenemos que sentarnos en un plan conjunto para recuperar la producción. Pero algo debe pasar. Señores del gobierno nacional, es necesario, o sea, es que no es que sea nuestra aspiración, es lo que el país necesita. Medidas concretas de estímulo a la recuperación de la producción nacional. Eso es lo que hay que hacer. Frenar la hiperinflación. No seguir ofreciendo bonos y bonos. El país no necesita bonos. El país necesita trabajo y un salario y un ingreso digno que le permita tener poder adquisitivo para cubrir al menos sus necesidades básicas. Pero esto se logra con medidas serias, concretas y responsables, no con más populismo. ¿Hasta cuándo? A esta crisis hemos llegado precisamente por tratar los asuntos de esta manera y con muchísima preocupación vemos que esto es más de lo mismo. Este no es el camino. Tenemos que recuperar la producción nacional, parar la inflación, generar empleo, generar bienestar en los 17 estados cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Ahora, muchísima gente se pregunta quiénes son los orientadores económicos del gobierno, quiénes marcan la pauta, quiénes toman las decisiones, por supuesto el vértice de la pirámide, pero quiénes orientan a quienes están en el vértice de la pirámide para tomar decisiones en este tipo y no dar estímulo a la producción nacional, no establecer un plan estratégico para enfrentar la hiperinflación. Pues realmente no lo sé, pero sí valga la pena recomendar al gobierno nacional que escuche un poquito más a nuestros sectores productivos. Escúchenos un poquito más a los venezolanos que estamos aquí, que apostamos por Venezuela. Probablemente los ecuatorianos, los españoles y de algunas otras nacionalidades que están cerca a las esferas del poder no están dando la mejor asesoría. Vamos a sentarnos juntos, sentémonos con nosotros, apostemos por lo hecho en Venezuela, pero eso se va a lograr con medidas reales de estímulo a la producción nacional, con medidas reales de estímulo a lo hecho en Venezuela, apostando por lo hecho en Venezuela por encima de lo Pero importado. si tú vas a asumir alguna decisión y tú vas con la carga ideológica, ¿verdad?, de ese cuerpo teórico que existe desde hace tantos
los años. Si tú vas con aquel esquema de prejuicio frente a los factores económicos que piensan que son en el gobierno tal vez unos pillos, unos ladrones que se quieren hacerte fortuna, que quieren... Así no vas a resolver nada, ¿no? Bueno, si no se entiende que aquí somos necesarios todos para salir de la terrible crisis en la que estamos, si aquí no se entiende que el papel del Estado es estar la línea política, generar las condiciones para que el sector privado opere, si aquí no se entiende que en el sector privado somos necesarios desde el más pequeño hasta el más grande para acometer este camino de la recuperación de la producción, desde el productor primario hasta el industrial más grande, todos somos necesarios para recuperar a Venezuela. Si el gobierno nacional no es capaz de comprender esto y de entender que somos todos necesarios y que aparte somos todos venezolanos y todos tenemos los mismos derechos, no solamente ellos, la crisis y el fracaso está garantizado. Nosotros apostamos a que se entienda, a que en conjunto trabajemos por la recuperación. Ahora, el gobierno ha tomado como iniciativa comenzar a detener a gente del sector comercio, en este caso a gerentes, subgerentes, procedimientos administrativos contra cadenas de supermercados, contra cadenas de farmacias, y el resultado ya lo estamos viendo, Aquiles. El peladero que hay en los espacios de venta en supermercados y en farmacias cada día es mayor, ¿no? Carlos, pero esto es una película... Los estantes están actualmente vacíos. Pero esto es una película repetida. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Sí. Control de precios, acciones en contra de los dueños de los comercios, jefe de los comercios, gerentes detenidos. Consecuencia inmediata, escasez, desabastecimiento y la consecuente especulación. Hoy en día no hay en los canales formales los bienes que requerimos, pero bachaqueados lo conseguimos todo. Entonces, sí. ¿Qué hiciste? Pusiste a trabajar a pérdida al dueño del comercio para que viniese un bachaquero a beneficiarse de ello. ¿Y quién paga las consecuencias? El pueblo de Venezuela, que hoy en día tiene que pagar esos alimentos, esos bienes 10 veces más caros de lo que estaba allí. Ya esta película la hemos visto 3, 4 o 5 veces. Esto es un error reiterado que nos ha traído a esta crisis. El problema es que no vamos a quedar sin productos, Aquiles. Porque la producción no está, la agroindustria comienza también a paralizarse, claro. El sector productor del campo que tú representas comienza también a declinar, entonces no vamos a comer. El sector productor primario no es que está paralizado, pero está prácticamente en un paro técnico, 4 años sin repuestos para maquinaria agrícola, sin fertilizante, con un acceso muy limitado a semillas, con un monopolio absoluto del Estado, aparte con precios regulados, pero con un incremento del 3.500% en nuestra carga laboral y con un incremento del 5.900% en el tema del tipo de cambio y el incremento de nuestros costos. Entonces hay que entender que el camino es trabajarlo todos en conjunto y ese es nuestro llamado al gobierno nacional. Vamos a sentarnos todos, sector privado, sector público, gremios, toda la industria, todo el gobierno nacional a trabajar en el camino de la recuperación de la producción. Ahora, no existe otra vía. Ahora, ustedes han sido perseverantes en ello, Aquiles. Ustedes están en una exhortación permanente al gobierno para reunirse, pero definitivamente no hay una respuesta de parte del gobierno para reunirse y lograr la convergencia en los puntos de vista que se colocan en una mesa de trabajo. Pues lamentablemente no lo hemos logrado. Precisamente por esto tenemos 10 años de caída sostenida de la producción nacional y quien está pagando las consecuencias es el pueblo de Venezuela, que hoy en día no consigue nuestros alimentos. Pero los productores agropecuarios somos optimistas por naturaleza. Seguimos apostando en positivo, seguimos haciendo el llamado al gobierno nacional que entienda que el camino cerró, que se equivocaron. Las consecuencias las podemos ver en los anaqueles vacíos, elevadísimos costos, caída de la producción, escasez y desabastecimiento. Vamos a trabajar en la recuperación de la producción nacional. No hay otra. Y es con los venezolanos, apostando con los venezolanos por lo Venezuela y a lo hecho en Venezuela. No existe otro camino. Bueno, Aquiles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y haber compartido esta serie de comentarios y reflexiones, ¿no?, sobre el momento que está registrando la economía nacional y particularmente el sector que representa a Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.